vamos a compartir entre gente startup. Así que creo que vamos a iniciar un poco, para los que no lo conocen, Nahuel Lema, que es co-founder de Coder House. Por ahí nos puedes contar un poco qué es Coder House. De repente, creo que todos saben, pero un poco qué es Coder House. Nos cuentas un poco tu background y empezamos con unas preguntas. ¿Te parece? Muy bien, por supuesto, claro que sí, Luis. Coder House es una pequeña pyme conocida solamente en Buenos Aires. No, mentira, claramente. Hicimos muchísimos esfuerzos durante los últimos 8 años, casi nos acercamos a la década, para que Coder House sea la propuesta digital que abarque todas las habilidades digitales posibles y tener el mayor impacto en toda Latinoamérica. Lo que hacemos es básicamente dar cursos online en vivo a través de nuestra plataforma, a través de nuestra propuesta de valor, y con eso llegar a tanta gente como podamos. Y los logros que puedo compartir hasta el día de hoy, me gustaría compartir más logros en el futuro, es que solamente el año pasado pudieron ingresar a través de Coder House 160.000 personas. 160.000 personas de toda Latinoamérica, incluida Brasil, porque tenemos una propuesta en portugués. Así que eso es lo que hacemos, transformamos a la gente. Buenísimo. Y cuéntanos, o sea, cómo llegaste a Coder House. ¿Cómo fue? O sea, ya tienen unos 4 o 5 años. ¿Cómo fue los inicios? Me parece muy bien. La idea original nació de Chris. Chris estaba trabajando en una empresa multinacional gigantesca y le había interesado un poco aprender a programar. Entonces dijo, bueno, voy a hacer un curso para aprender a programar. Y en esa experiencia que tuvo fue bastante frustrante, no se sintió muy, no sé si cuidado, simplemente la experiencia no le gustó, no le pareció que era algo que fue hecho para él o que, no sé, simplemente no le gustó. Y en ese momento, que fue por el 2000, a fines del 2013, mediados del 2014 aproximadamente, estaba muy en auge todo lo que eran los bootcamps, principalmente en Estados Unidos, y empezaba a haber algunas propuestas en Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de un mundo absolutamente prepandémico, ¿no? 2014 es súper lejos comparado, ya pasa casi 10 años, y se le ocurrió la idea de, ¿por qué no hacemos un curso acelerado en 3 meses, 2 meses, donde te enseñamos a aprender a programar? Y se puso a trabajar en esa idea junto con Pablo Ferreiro y lo llevaron a la ejecución. Durante unos meses lo estuvieron craneando, claramente ninguno de los dos era un perfil técnico, por lo tanto, llevar adelante un curso de aprender a programar, había más del concepto de producto, de experiencia, que de los contenidos en sí, así que se tuvieron que aliar con distintas personas que le ayudaron a generar el contenido. Una vez que lo tienen el contenido, mientras tanto decidieron, bueno, dónde vamos a dar estas clases, cómo vamos a trabajar, cuál es la metodología, y en aquel entonces lo que pudieron conseguir es obviamente un coworking, y en ese coworking había una sala de reunión, y utilizaron esa sala de reunión para traer a los primeros 7 o 8 estudiantes que había y un profesor. Para pasar a eso, pasaron como varios meses hasta que pudieron lograr ese primer curso, y a partir de ahí empezaron a iterar sobre esa propuesta. No pasó mucho tiempo hasta que yo en paralelo estaba dando clases en otro lugar, bueno, en otro lugar, no estaba dando clases, y fui a un evento donde ya había varias veces que iba a distintos eventos tipo meetups y cosas por el estilo, y en uno de esos eventos ya había un mismo grupo que lo seguía viendo en todos los eventos. Y uno de estos grupos, una de esas personas, estaba dando clases dentro de Coder House, y me dice, ¿por qué no le mandabas un mail a Chris que está buscando profesores y gente que le haga contenido para los cursos de programación? Por lo menos en ese entonces era solamente programación. Y yo le mando un mail, estaba trabajando en un lugar, en otra startup o pyme, le podríamos decir, y le mando un mail, le digo, mira, yo sé esto, me encanta la propuesta que están teniendo, me gustaría sumarme con profesor para poder generar contenido y dar clase y bla, bla, bla. A los pocos minutos recibí la respuesta, tuvimos una primera entrevista y obviamente empecé a trabajar de manera freelance, generando contenido, preparándonos para este primer curso. En ese momento iba a ser JavaScript, así que nos estábamos preparando para eso, hasta que eventualmente llegó conocernos presencialmente, ¿no? Y ahí me estuvo contando cuál era su visión, hacia dónde iba con este Coder House que tenía un año, apenas se había cumplido un año y un par de meses, y me encantó. Me sentí súper alineado con eso, me pareció que era una propuesta absolutamente disruptora, no solo en el nivel contenido, que me pareció que era buenísimo, súper moderno, sino también en el concepto. Esto de dar clases en espacio de coworking me pareció absolutamente disruptor. En aquel entonces solamente era en una sala, en un coworking, pero no tardamos mucho tiempo, bueno, tardamos como 3 o 4 años, desde que yo me sumé al menos, en empezar a operar en otros coworking, porque empezábamos a tener muchos estudiantes, muchos, comparados con ahora es muy poquito,
Pero en aquel entonces ya no entraban en una sala sola de reunión, en un curso a la vez. Empezábamos a abrir en distintos coworkings, en distintas salas de reuniones, donde tengan capacidad para 10, 15 personas más o menos. Y eso fue el crecimiento que tuvimos en los primeros 5 años de tratar de ofrecer nuestra propuesta presencial, principalmente en todo Buenos Aires, aunque tuvimos también una operación en Chile y también tuvimos una operación en Uruguay. En Chile, por Startup Chile, habían levantado, yo no estaba en ese momento, pero Cris y Pablo habían levantado una pequeña ronda, bueno, Startup Chile les puso dinero y fueron a levantar la operación ahí. Y en Uruguay, simplemente por una cuestión de expansión. Pero no eran operaciones constantes, no había como un curso seguido de otro, simplemente era un curso muy esporádico en el tiempo. Y resumidamente, esos primeros 5 años y medio, casi 6, fueron básicamente de ofrecer nuestra propuesta que es presencial online a todo el mundo, perdón, experiencia presencial a todos lados, en donde se pueda, y fue muy doloroso, o sea, nos costó muchísimo. Yo claramente aportaba desde el lado técnico y todo nuestro back office, toda nuestra plataforma, todo nuestro WW y nuestras APIs que hacían funcionar todo, fue prepararse para eso, para ofrecer los mejores cursos presenciales a través de una plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue súper difícil, súper, súper difícil, pero nos enseñó un montón de aspectos, obviamente sobre educación, sobre cómo levantar una operación, sobre cómo llevar adelante distintas propuestas, sobre cómo iterar, y es parte de lo que vamos a estar hablando sobre este encuentro, perdón, en este encuentro, y fue súper interesante hasta que eventualmente llegó el 2014 y logramos pivotear. Así que creo que ahí resumí un poco los primeros 5 años. Bacano. Oye, y cuéntame, ¿cómo al inicio, Sí. qué es lo que medían? ¿Cuáles eran las principales métricas referente a... Uno empieza, ¿no? O sea, mucha gente era presencial, pero ¿cómo sabías que esto tenía que continuar y que había sentido? Y claro, vender es vender, pero ¿qué otras cosas métricas en el caso puntual de una EdTech como Sí. ustedes? Bien, si hay alguien que está sumamente obsesionado con el producto, es Chris. Cristian Patiño es el CEO de Coverhouse, está siempre desde el día 1 estuvo súper obsesionado con el producto, y al sumarme yo lo que hicimos fue escalar esa obsesión de alguna manera. ¿Y cuál fue la forma? Y la forma más básica, porque tampoco somos unas mentes brillantes que estamos atrás de esto, simplemente somos gente que le gusta trabajar y le gusta estar obsesionada con algunos temas, y la obtención de feedback se volvió una obsesión en Coverhouse. Hoy, con el diario del lunes, puedo contar que ya tenemos más de 3 millones de respuestas de todos nuestros estudiantes, de todo el histórico que tenemos. Eso lo que hacíamos era, claramente la persona iba a cursar y al mismo día o al otro día recibió una encuesta que le preguntaba al menos 3 preguntas que para nosotros eran muy importantes. La primera, ¿cómo estuvo el profesor? La segunda, ¿cómo estuvo el contenido? Y la tercera, ¿cómo estuvo el espacio? Tenía una escala de 1, en el inicial tenía una escala de 1 a 3, después pasó de 1 a 5, pero la idea era evaluar constantemente la experiencia que tenía el estudiante. ¿Por qué? Porque podíamos iterar, bueno, iterar en aquel entonces era muy distinto a lo que hacemos ahora, pero nos permitía darle feedback al profesor, darle feedback al espacio y iterar sobre nuestros contenidos. Intentábamos mejorar la propuesta casi de una clase para la otra. O sea, ¿no te gustó el profesor? Ponle que cursás un lunes, yo el martes me contacto con el profesor porque entiendan que los cursos se daban a la noche, por lo tanto necesitábamos como un tiempo para recibir estas respuestas, procesarlas, entenderlas y darle un feedback al profesor para que mejore tal tema o mejoremos nosotros el contenido, o simplemente comunicarse con el espacio para decirle hola, faltó una silla, o hola, faltó el café, o lo que sea que el espacio estaba comprometido a entregar. Y esa obsesión la seguimos manteniendo, y creo que fue súper importante. Al menos en ese momento eran esas 3 preguntas durante el curso. Al finalizar el curso, lo que era también súper importante era enviarles una encuesta de NPS. Y esa encuesta de NPS tenía 2 preguntas. La primera pregunta, ¿cuánto recomendarías a un amigo en una escala de 0 a 10? Que es el típico NPS. Y lo que buscamos era que todo el mundo sea promotor, naturalmente. Todos sabrán, igual lo pongo en contexto, Net Promoter Score va de detractor, pasivo y promotor, y vos lo que querés es que sean promotores. ¿Por qué querés que sean promotores? Porque vos lo que querés es que cuando surja una conversación y alguien esté hablando de cursos o de educación o lo que sea, esa persona hable sobre tu marca. El promotor justamente lo que hace es divulgar gratuitamente la experiencia que tuvo en Coverhouse o donde sea,
y lo promueve. Un pasivo, por lo contrario, puede que surja el tema de educación y no dice nada, simplemente se mantiene neutral. Y un detractor, que es el gran riesgo, porque es el que más puntos se lleva, en el momento que se hable sobre ese tema, se va a encargar de decir todo lo malo que tiene tu producto o tu servicio. Entonces vos lo que querés siempre es promotores. Y trabajábamos muy duro durante todo el curso para que esa persona, supongamos que tuvo una muy mala experiencia al principio, podamos repuntarla. Y que al final del curso la persona se vaya satisfecha de lo que enseñó. Y me dirás, bueno, fantástico, tenés un numerito y tenés gente que te promueve y tenés gente que te odia. Pero esa gente que te promueve genera un boca a boca absolutamente viral que trae beneficios más allá de la métrica, que si bien la métrica la tenemos súper alta y cada uno de los que está acá puede hacer el ejercicio de buscarnos en Google y ver las estrellitas que tenemos, que es parte de lo que recomendamos también hacer, que es como la valoración por fuera de esta encuesta, porque sería como el dato público. Eso lo que promueve es que se empieza a vender el boca a boca. Y el boca a boca convierte mucho mejor que cualquier publicidad que vos hagas. Vos podés poner a un profesor hablando de Coverhouse, me podés poner a mí hablando de Coverhouse, y capaz que vende. Pero que venga alguien de tu círculo, bueno, si podemos separarlos en 3 círculos de influencia, si viene alguien de tu círculo más íntimo, puede ser un hermano, puede ser tu papá, puede ser un pariente, quien sea, y te dice, hice un curso en Coverhouse, Luis, y te lo recomiendo. Muy probablemente, en el momento que vos decidas hacer un curso, vas a tomar mis recomendaciones y, ¿sabes qué? Nahue me dijo que el curso está muy bueno, le voy a dar una oportunidad. Y ahí no hubo publicidad, ahí fue simplemente un boca a boca y es la mejor conversión. Por lo tanto, nuestra obsesión por recolectar feedback y mejorar la experiencia tenía como resultado eso, que todos sean promotores, o la gran mayoría. Claramente va a haber detractores, no, ningún producto es infalible, pero sí vos querés que la gente te recomiende en el boca a boca y genere un efecto viral que haga que tu producto realmente lo quiera la gente. Y el CAC es bajo, o bueno, casi a veces cercano a cero, ¿no? Claro. Oye, pero y entonces, bueno, eso era a los inicios. Creo que es bastante similar en algunos aspectos en cuando ya pasaron a digital, pero ¿qué otra métrica en digital tú crees que esta vaina, o sea, obviamente no aplica en el mundo físico, en las clases presenciales, y que sí aplica en el mundo digital? En el mundo digital, bueno, naturalmente fuimos cambiando un poco la encuesta. Incluso tuvimos durante mucho tiempo otra encuesta que también invito a que la exploren, a aquellas personas que tengan un servicio quizás con más contacto humano. Me refiero a como Customer Support y cosas por el estilo. Nosotros también lo tenemos, que se llama CSAT, y es el Customer Success. Es una encuesta que evalúa todo el proceso, o sea, cómo fuiste tratado en la venta, cómo fuiste del proceso de inscripción, cómo te asesoraron, etcétera. Y eso te permite a vos medir absolutamente todo. Hoy muchísimos CRM lo tienen absolutamente integrado. Nosotros lo sacamos de la encuesta diaria de clase porque realmente no aportaba tanto. Pero sí, cuando pasamos al mundo online, bueno, naturalmente la primera y la más obvia por el contexto que les ofrecía a todos es cómo estuvo el coworking o cómo estuvo el espacio, la reemplazamos por cómo estuvo la clase en general. Empezamos a sumar más variantes, que fue obviamente cómo estuvo el profesor, cómo estuvo el tutor, que era un rol que no teníamos en lo presencial, lo incorporamos al online, cómo estuvo el contenido, y a medida que fuimos iterando, de hecho, en la vida de Coverhouse ya vamos por la encuesta número 80, de todas las iteraciones que tenemos, y fuimos incorporando nuevas formas de obtener información, principalmente en la primer clase. La primer clase evalúa algo que no evalúa todas las demás y te pide que, bueno, que obviamente sea súper sincero, etcétera, etcétera, pero hacemos mucho hincapié en cómo te va en la primera clase. Porque si vos en la primera clase no estás obteniendo lo que expectativas versus realidad estás esperando, el equipo de CX se va a enterar y va a tratar de reacomodarte en otra comisión o tratar de ver cómo podemos revertir esa situación. Porque hoy podemos cambiarte a otra comisión y llevarte a otro curso que se pueda estar dando al mismo tiempo, o simplemente, si esperas una semana o 2, vas a poder iniciar en otro momento. Pero la idea es que la persona se quede en Coverhouse y tenga la mejor experiencia. Por lo tanto, fuimos incorporando estos pequeños detalles. Por ejemplo, empezamos a preguntar, bueno, cómo estuvo la plataforma, cómo estuvo la app, si el soporte online y offline te sirvió, y con esto me refiero quizás a offline, no, perdón, asincrónico y sincrónico, mandaste un mail, te respondieron. Eso también lo tiene integrado dentro de distintas plataformas que nos permiten supervisar absolutamente todo el customer support y el user journey que vamos evaluando.
Y eso fue parte del online. Y luego fuimos implementando varias prácticas que nos prepararon para eso, porque imagínense que en el momento eh, no existía un tutorial de Zoom en el curso presencial. Eso lo tuvimos que empezar a incorporar. No solo porque había una fricción muy grande al inicio, porque esto estamos hablando, nosotros pivoteamos en agosto del 2019 y fue más o menos cuando dimos el primer curso, la gente no sabía lo que era Zoom. O el común de las personas empezamos a saber de lo que era Zoom durante la pandemia, no antes de la pandemia. Y eso, y eso fue algo que aprendimos del feedback y lo intentamos mejorar. Realmente preveímos un montón de casos, pero bueno, cuando surge el primer curso, que es 100% online, fuimos iterando sobre el onboarding, fuimos iterando sobre las comunicaciones, todas intensivas comunicaciones para especificarle al usuario de que este curso era 100% online, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todas esas métricas las fuimos mejorando y por la cuestión del volumen del negocio, que ya podemos ir también comparando en la próxima pregunta o en la otra, de que a mayor cantidad de estudiantes, todos los patrones son exponenciales. Y empiezas a ver puntos de dolor cada vez más marcados. Si antes tenías poquitos usuarios y te costaba dilucidar, capaz te respondían 10 y no había una tendencia muy clara, cuando ya tenés miles de estudiantes, las tendencias son clarísimas. Y eso te permite estar evaluando constantemente. Bacano, bacano. Ahí pongan sus preguntas en el chat. Yo solo tengo Sí, por favor. cinco Sí, por preguntas y de favor. ahí pasamos a... Bueno, abrimos el micrófono en realidad, si es que están con el audio. Sí, 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 claro. Y entonces, ¿tú cuáles crees que serían esas 2 o 3 acciones que hicieron crecer, o sea, pero que ese pic en el que tú dices, puta, acá explotó, algo pasó, o sea, puede ser un curso, o sea, ¿cuáles son esas 2 o 3 cosas que tú diste y de repente, pues, al día siguiente había un boom de usuarios y que es un bonito problema, ¿no? ¿Cuáles tú crees que serían? Me pareció fantástica. Bien, claramente lo que le estuve tratando de compartir con todos ustedes es, hubo una época de absoluta presencialidad donde pasamos de 5 estudiantes en el 2014, 2015 hasta 500 estudiantes, y esto estoy hablando de franjas de un mes. O sea, en un mes tuvimos hasta 500 estudiantes activos aproximadamente, distribuidos en distintos coworking, principalmente de Buenos Aires, y creíamos que nos iba súper bien. O sea, dentro de 5 años habíamos pasado de 5 o 10 estudiantes a 500, pero aún así no era exponencial, era constante, casi achatado de alguna manera. Y costaba muchísimo, era súper difícil. En cambio, cuando pivoteamos al online, y esa es una historia que me gustaría compartirles, habíamos la UTEC, no sé si hay alguien de Perú que conoce la UTEC, pero la UTEC puso dinero en Coder House en aquel entonces, y claramente para poder estar allá había que levantar la operación presencial, nos pidieron que estemos allá. Y Chris fue a vivir a Perú durante varios meses, y fue súper difícil. Súper, súper difícil. No conseguíamos, si bien habíamos conseguido un country manager, lo intentamos conseguir estudiantes, intentamos conseguir profesores, intentamos conseguir espacio, pero la propuesta no alcanzó a ser suficiente. No, la verdad fue chocarse contra una absoluta pared y no funcionó. Así que después de un viaje al Machu Picchu de Chris, volvió a Buenos Aires y ahí dijo, llevemos lo que creemos que es nuestra experiencia, porque yo estaba convencido de eso. Nuestra experiencia presencial era increíble, habíamos iterado muchísimo sobre este producto o el servicio que estábamos ofreciendo. Llevemos esa experiencia al online. Y para compartir un par de números, nuestro curso promedio tenía 15 estudiantes, más o menos. El primer curso online, después de haber iterado y haber generado una nueva propuesta que potencialmente iba a canibalizar nuestro propio negocio, porque esto es en agosto del 2019, porque nosotros íbamos a tener 2 propuestas direccionadas al mismo cliente, tuvimos 44, 45 estudiantes en la primera comisión online, lo cual pasamos de 15 estudiantes presenciales a 45 online por toda Latinoamérica, hizo que ese primer curso sea obviamente súper rentable, sino que nos dio pistas de que claramente iba por ahí, de que nos habíamos animado a pivotear, no habíamos largado obviamente lo presencial, seguíamos generando dinero con eso, lo suficiente como para pagar los sueldos de las 17, 18 personas que conformaban Coder House en ese momento, sino que nos dio la pista de que acá está el factor exponencial. Acabamos de lograr el factor exponencial. ¿Por qué? Porque habíamos picheado contra YC 2 veces y ellos tampoco lo veían. Veían que necesitábamos muchos espacios, veíamos que era una operación súper grande, que los espacios tenían sus propias limitaciones, sus propias limitaciones horarias, y que iba a ser muy difícil levantar en otros países. Y el momento que pasamos a online, no paramos de crecer un solo mes. Ni un solo mes durante varios meses, no un par de semanas.
meses, meses y meses. Obviamente, 6 meses después vino la pandemia y ahí fue un crecimiento exponencial. Estamos hablando de 2x por mes, 2x y medio, a veces 3, y fue súper estresante porque lo único que teníamos que hacer, y acá creo que todos vivimos ese momento, fue trabajar, trabajar y trabajar 16 horas por día sin parar, porque todo se exponencializó. No creo que, obviamente hubo negocios que no la pasaron tan bien, pero el nuestro, que era online, ya teníamos 6 meses de ventaja en relación a todas las propuestas educativas que había en aquel entonces. Entonces ya teníamos el producto, no te digo súper aceitado, porque siempre hay algo que mejorar, y mejoramos un montón de aspectos, pero sí lo teníamos totalmente cableado. Nuestro curso, ya se daban muchos cursos online, ya empezaba a superar la facturación de los cursos presenciales, y ese fue el gran quiebre. Como el gran quiebre se dieron en los primeros 6 meses entre bueno, los finales de 2019 y principios del 2020, y obviamente se demostró muchísimo durante los primeros 3 meses de la pandemia que el negocio había encontrado su product market fit, había encontrado esa necesidad del mercado, y el destino quiso que seamos los primeros en hacerlo en escala, ¿no? Ya teníamos un software que obviamente había construido yo y lo habíamos hecho todo para eso, y funcionó. Y eso fue el componente exponencial. Creo que fue, si bien tuvimos muchos fracasos, y quizás podemos mencionar alguno que otro, ese fue el gran éxito. Ese Claro, fue el gran, gran éxito. Sí, claro. definitivamente. Y por ahí va la siguiente pregunta, que es entonces, ¿cuál crees que fue ese error que tú dijiste, puta, nos hizo aprender demasiado? O sea, que fue, bueno, que fracasos hay, porque que a todos los meses, todas las semanas, no un post-mortem de esas cosas, pero ¿cuál fue el que dijiste es, acá descubrimos algo que luego nos impulsó en crecimiento? Creo que estábamos muy metidos en aquel entonces en generar la mejor experiencia presencial, porque estábamos muy influenciados por Airbnb, por la experiencia de generar bueno, el concepto de host, y que el host tiene que ser 10x, entonces estábamos muy enfocados en que el profesor de la mejor experiencia, que el coworking sea lo mejor, que sea un lugar re lindo, que tenga todo lo que el estudiante quiere, y eso a la larga, mirando ya lo con el diario del lunes, naturalmente, ¿no? Nos estaba metiendo como en distintos problemas que eran muy difíciles de escalar. Y estábamos también con la creencia de hacer cosas que no escalan, pero ya veníamos hace 5 años haciendo cosas que no escalan. No, todo bien, pero ya en el momento, bueno, hay que encontrar cosas que escalen, porque evidentemente no le estamos dando con la tecla. Y, y mirando con el, bueno, creo que le destinamos mucho tiempo. No sé si fue un fracaso, porque nos permitió aprender un montón, de generar experiencias, de que sea algo más que el curso, de que la gente te elija, no solo porque él tiene la necesidad de aprender, sino que también porque la experiencia engloba un montón de propuestas de valor más allá de toda la competencia que en aquel entonces teníamos, ¿no? Claramente durante el camino, muchas propuestas en el e-commerce, muchas propuestas en la plataforma que no funcionaron, muchas ni siquiera salieron a producción, que ya incluso ya me estoy olvidando, porque fue un momento de todo el tiempo sacar cosas para ver si del otro lado había recepción positiva o negativa. Y durante el proceso online, obviamente cometimos un montón de errores. Planificamos cosas que nunca ejecutábamos, destinamos tiempo a hacer rebranding de soluciones que y tirábamos tan rápido que cuando esa nueva propuesta ya salía a producción, ya había quedado vieja, había quedado con otra necesidad del mercado. Fueron como distintos aprendizajes que uno va viendo que en aquel entonces, en ese momento que fue bueno, gran parte del 2020, el 100% del 2021 y mucho del 2022, ese momento era para iterar súper fuerte y fue lo que hicimos, pero también en esa iteración nos mandamos un montón de problemas. Teníamos una deuda técnica, porque piensen que yo empecé a programar Coder House en el 2016 fuerte, porque antes lo único que había era un WordPress y un Excel, no había nada más. Y lo que hice fue sistematizar absolutamente todo eso. Y claramente ya estaba pidiendo, por favor, renuévenme. El código había quedado con otras necesidades, íbamos heredando esa deuda técnica con el fin de programar, programar, programar y seguir subiendo en los distintos monolitos que fueron construyendo eso. Hoy con el diario del lunes me arrepiento mucho de tener tanta deuda técnica, pero sí que era el momento para programar, no para estar refactorizando ni purgando código, no, era el momento para seguir sumando código a lo loco con tal de darle el servicio a la gente de lo que necesita. También otros errores de quizás tardamos mucho en contratar, como que todavía no estábamos muy seguros si esto del online iba a funcionar. Por más que nos daba pistas, tuvimos un equipo muy pequeño durante mucho tiempo. Creo que ni bien comenzó la pandemia ya veníamos contratando
2, 3 personas entraban cada 15 días y durante la pandemia entraban, no sé, 5 o 6 por semana, o todas las semanas durante muchos meses. Pasamos de 17 empleados en un año, pasamos a 100 y pico, y a los 2 años ya éramos más de 150 y a los 3 años éramos casi 300. Así que era como un crecimiento absolutamente exponencial en todos los sentidos. Y de productos cometimos un montón, realmente un montón. Ya me voy olvidando, porque pasaron tantas cosas en el camino, pasó tanta agua sobre lo que queríamos ofrecer, pero me acuerdo, por ejemplo, una vez estábamos todos obsesionados con mejorar la experiencia presencial, que íbamos a enviar perfumes, porque queríamos que era como que tenía que haber como un aroma Coder House, tenía que haber como merchandising Coder, tenía que tener algo, hasta compramos, íbamos a comprar sillas para el lugar, para que cuando usted siente sea lo mejor. No sé, todas esas cosas por suerte no prosperaron, pero nos quitaban tiempo, pero también ejercitaban, era como esos dilemas, ¿no? Te quitan tiempo cuando ya no estás pensando más en eso, pero mientras estás pensando en eso, te invita a como ejercitar la creatividad y ver cómo puedes ir mejorando la experiencia. Luego fuimos mejorando en lo que podíamos controlar el online, por ejemplo, nuestra propuesta institucional, las presentaciones son buenísimas, o creo yo que el 99% son muy buenas. La plataforma la fuimos mejorando siempre y creemos que dentro de nuestro control tenía que ser 10x mejor que todo lo demás. No es que tenemos un enlatado, no es que compramos algo, lo programé yo desde cero y hoy obviamente ya toma el control de todo un equipo, está encargado solamente de la plataforma y tratar de mejorar esa experiencia. O sea, que el proceso de compra sea increíble, que el feedback que recolectamos sea increíble y sea amigable. Pero mientras tanto, bueno, obviamente cometimos un montón de fracasos, se nos cayó la plataforma 1000 veces porque teníamos mucha deuda técnica en infraestructura también. Habíamos levantado todo en Heroku y Heroku ya estaba pidiendo por favor basta, migremos a otra cosa, pero no teníamos a nadie de DevOps, no teníamos a nadie que pueda hacer eso y si bien yo soy un perfil técnico y creo saber mucho, no me las sé todas. No, jamás levanté algo en Kubernetes. Directamente ya no teníamos ni el tiempo de que Nahue aprender Kubernetes, no, contratemos a alguien. Y contratar a alguien de DevOps, tardamos muchos meses en contratarlo. Y mientras tanto estábamos viendo cómo solventábamos eso, porque todos los perfiles que contratamos también eran programadores o lo que sea, no tenían ese conocimiento tan específico, y hasta que migramos de Heroku y fuimos desguazando un poco el monolito, que gracias a 3 personas increíbles, que obviamente lo había mencionado, Nico, Wally y bueno, Joaco que estaba ahí, Jojito también, pudieron ir desguazando toda esa parte para poder mirar a Kubernetes y hacerlo que sea un poco más escalable. Pero todo ese proceso fue dolorosísimo, dolorosísimo. Y los que más sufrieron, que es obviamente lo que más me lamento, y que es un reparo difícil de recompensar y que obviamente se vio impactado en los feedback, fue los estudiantes. Los estudiantes querían una experiencia 10x, un servicio 11 estrellas, y esas noches donde se caía la plataforma, que es donde claramente tenemos la mayor cantidad de tráfico, y seguramente fue muy frustrante y la gente nos odió. Y Claro. a mí me dolió muchísimo todo eso. ¿No? O sea, quiero hacer double click en algo que mencionaste, Obvio. porque en no contratar a la velocidad que necesitas contratar, es más sencillo entender por qué cuando tienes inversión, porque o sea, tienes cómo. Pero cuando no tienes inversión de repente sí puedes contratar a más velocidad, pero ¿cómo haces para modular eso de contratar o no contratar? Entonces, cuando tú dices, nos demoramos mucho en contratar, fue pre una ronda, Correcto. sí. Puta, ¿qué hubieras hecho distinto para contratar más rápido? Creo que yo estaba muy obsesionado en resolver problemas y no tenía mucho tiempo para hacer entrevistas. Si bien las chicas me ayudaron un montón en gestionarlas y prepararme todo el funnel, por un momento estaba como programando y resolviendo problemas y al mismo tiempo LinkedIn tratando de contactar gente para tener entrevistas. Las chicas por suerte están ahí siempre para ayudarme y empezaron a preparar ese funnel, como diciendo, bueno, Nahue, decime qué necesitas, nosotros te lo buscamos por vos, porque ya también era como que todo empezaba a colapsar porque ella también tenía que buscar profesores para dar los cursos. Y también buscar staff permanente para dentro de Coder. Era como, bueno, no estás buscando 4 o 5 personas, estás buscando cientos de personas al mismo tiempo. Y por suerte pude sumar, me acuerdo, obviamente Joaco, si me estás viendo Joaco, Joaco fue la primera gran contratación y empezó a dar una mano en todo lo que era frontend, que yo la verdad que estaba empezando a hacer mucha agua y me tenía que encargar del frontend de WW, de nuestro back office y también de plataforma y conectar todos los cables en el medio y no podía dar abasto. Y también los desarrolladores, seamos completamente sinceros, es lo más caro que tiene una organización, lejos. Y en aquel entonces, con la caja que manejábamos, nos costaba mucho. Como no era como, bueno, ahora contratar 200 desarrolladores para mañana. No, la verdad que no.
y contratar durante la pandemia, si bien Joaco se incorporó unos meses antes de la pandemia, creo que fue en diciembre del 2019, casi seguro, durante la pandemia en Argentina fue súper difícil contratar. No fue difícil, fue súper difícil. ¿Por qué? Porque tu misma necesidad la tienen todos los demás. No es que sos el único que necesita desarrolladores. No, no. En Argentina hay una capacidad limitada de desarrolladores que intentamos producir más y creo que Coder House tiene un rol principal en esa generación de nuevo talento, pero los desarrolladores son los que son. Los bancos se llevaron casi todos. Después las startups que pudieron contratar y ya estaban bien fundadas, se llevaron todo lo demás. Rappi, PedidosYa y todas esas también se llevaron su tajada de desarrolladores porque el negocio de ellos también creció exponencialmente y todos estábamos teniendo ahí y fue difícil. Fue los primeros 3, 4 meses hasta que pude contratar bueno, había mencionado a Joaco recién, pude contratar a Francisco, pude contratar a Jorge y fueron los 3 principales que me ayudaron. En ese momento su contribución fue crítica, absolutamente crítica. Bacano, Así que fue súper difícil. bacano. Después cuando levantás capital ya es más fácil, ¿no? Pero bueno, en Sí, ese momento claro, no. claro. Bueno, vamos a empezar a abrir, bueno, las preguntas en orden. Obvio. Y bueno, Nico de GetFair, la pregunta era, ¿tuvieron o han tenido? Bueno, si estás ahí, Nicolás, y quieres abrir tu micrófono, haz la pregunta, si no la leo. No, no, feliz. Entonces, esta pregunta es súper como ahí al hueso sobre los mangos bajitos, porque al parecer muchos fondos salieron a buscar unicornios que se han extinto estos últimos meses y pareciera que volvimos a retroceder a la guerrilla de las startups donde hay que bootstrapearse, hay que realmente meter las manos y hacer. Y ahí, en la vía de ustedes, ¿tuvieron algún advisor en brand strategy? Porque la primera parte de tu presentación pareciera ser como un libro de brand strategy donde yo tengo que crear loyalty, donde yo tengo que entender mi producto y generar ciertos elementos específicos para que la sopa quede lo suficientemente buena para que la gente le guste y la recomiende. Entonces, eso es brand strategy 1 a 1, y si lo hicieron con alguien, lo recomiendan, y si no, ¿cómo lo hicieron? No, ahí, de vuelta, voy a hablar por mí y bueno, voy a tratar de tomar la palabra de Cris y de Pablo. No somos ningunos cracks, tampoco es que vamos a inventar la rueda en este momento. Creo que cuando entré a Cover House conocí lo que era Y Combinator. Antes no tenía ni idea, porque venía a trabajar en empresas grandes. La verdad que el mundo de startups y de incubadoras y de aceleración me quedaba súper lejos. Pero Chris, bueno, con toda mi relación que tengo con él, en el primer momento me dijo, no, pues así hay que hacerlo YC, hay que crear comunidad, hay que crear esto y aquello. Y todo fue más o menos siguiendo los lineamientos de Y Combinator. Construir lo que la gente quiera, saber que la gente lo quiere, crear comunidad alrededor de tu producto y todos los lineamientos, que de hecho justo en el grupo también lo compartieron el otro día, creo que es eso. O sea, vos tenés que construir algo que la gente quiera. Honestamente tiene que ser eso. ¿Cómo sabés que lo estás construyendo lo que la gente quiera? Bueno, le preguntás, lo llamás, le traes estudiantes acá, vas a una clase y le preguntás, y hacíamos eso. Y bueno, íbamos a las clases, decía, hola chicos, yo soy Nahuel, co-founder de Coder House, ¿cómo lo están pasando? ¿Qué les gusta? Es eso, hay que estar en el momento. Y como trabajamos en Buenos Aires y todos los cursos se llaman en Buenos Aires, bueno, hagamos eso, llamemos a la gente, mandemos encuestas más allá de las encuestas que estamos enviando en las clases o contestándolas, ir y preguntarle, dijo, ¿qué onda? Digo, ¿te gusta? ¿Por qué lo estás haciendo? A mí me interesaba mucho en ese momento cuál fue el detonante. ¿Por qué estás haciendo un curso? Seguramente inspirado en esta iteración de ideas de quién es esta persona a quien le estoy vendiendo el curso. Y algunas cosas que de mi nicho, o sea, del nicho de Coder House, es gente que está acostumbrada a pagar por educación, gente que ya tiene un título universitario, o está en un terciario o tiene una tecnicatura, o un título de grado, o cualquier título, personas de entre 25 a 35 años en su mayoría, gente que se paga su propio curso con su plata, que dinero, que trabaja encima, y eso fue parte del target. Y hoy sí son muchos segmentos los que atiende Coder Hub, porque es un producto ya súper masivo, pero en aquel entonces era esa persona. Y hoy día, ¿por qué? Y porque una persona que está acostumbrada a pagar por educación viene con otro preconcepto, sabe que si lo paga significa que es muy bueno, o que por lo menos va a estar, lo va a valorar. En cambio nosotros, le voy a mencionar como un asterisco entre paréntesis, muchas de las personas, no puedo garantizar que el 100%, pero muchas de las personas que le dimos un curso gratuito fueron los primeros en darse de baja. Porque no sienten que hayan pagado, bueno, claramente no pagaron, ¿no?
pero no hay un dolor, no me esforcé para conseguir este curso. Me lo regalaron, o alguien lo pagó por mí, o lo que sea. Entonces esas personas fueron siempre las primeras que se dieron de baja. Entonces creemos que, bueno, y el segmento me lo demuestra, son personas que ya tienen un título universitario, que quizás el título universitario, para cuando ellos egresaron, la tecnología o los contenidos fueron más allá y necesitan modernizarse, entonces hacen un upskilling, y para hacer un upskilling, qué mejor que hacer un curso corto de 10 semanas, 12 semanas, 14 semanas, que les permita posicionarse mejor en el mercado, porque todos, y eso sigue siendo una constante a lo largo de toda la vida útil de Coderhouse, o hasta ahora por lo menos, la mayoría de la gente quiere acceder a más y mejores oportunidades, y eso me van a escuchar siempre que tengo la posibilidad de compartirlo, es eso, no haces un curso, poca gente hace un curso por el mero hecho de hacer un hobby. La mayoría de las personas siente este detonante, siente que el mercado lo está dejando atrás, siente que hizo 3 o 4 entrevistas y no quedó porque no sabía X o Y concepto, y vos tenés que trabajar para que esa persona aprenda eso y darle lo que la gente quiere y estar obsesionado con eso. Y tiene que ser customer centric todo el tiempo. Y sentíamos que en ese momento no había propuestas que eran customer centric. Y que vos haces un producto para el estudiante te tiene que amar. 100% te tiene que amar. Y es lo mejor que puedes hacer. Y bueno, en nuestro caso, que es un producto que enriquece a la persona, porque la persona cuando adquiere un nuevo conocimiento lo puede monetizar, por distintos motivos o distintos medios, es absolutamente enriquecedor. Y tenés que hacer valer el tiempo de la gente, el esfuerzo, el dinero y el tiempo que está destinando. Y lo tenés que hacer que esa persona lo amortice. El resultado es el NPS, ¿no? Pero más allá del NPS es que esa persona, luego del curso, haya tomado acción, haya ascendido, si es lo que estaba buscando, que haya cambiado de rol, que haya cambiado de empresa, que haya sido freelancer, o en el mejor de los casos, que haya emprendido gracias a eso. Y dé trabajo a otra persona o a otras personas. No sé si quedó Y, respondida, Nico. Si querés indagar un poco más, no ujú. tengo. Puedo seguir indagando. No, recommendation marketing o marketing de recomendación, que tiene unos pilares, o sea, lo dijiste sin decirlo, pero es... Pero sí, obviamente, ¿no? El boca a boca para nosotros es el mejor marketing, lejos. O sea, si vos tenés una presencia online donde todo el mundo esté recomendando, y eso quizás lo podamos ver más adelante, pero si hoy buscan hashtag Coderhouse en LinkedIn, lo que casi les puedo garantizar es que van a aparecer todos los certificados de toda la gente. Y eso fue una técnica de growth hacking que implementamos junto con Valen. Hola Valen, no sé si estás, pero ojalá lo veas en el momento. Eh, y con Valen fuimos detectando todos esos puntos para justificar, para que la persona se sienta orgullosa de lo que acaba de hacer. Completé un curso en Coderhouse, tengo un certificado súper copado, súper buenísimo, y lo comparto en LinkedIn. Y eso se vuelve viral. Y cuando vos tenés 4 o 5 personas, capaz no hace tanto ruido, pero cuando tenés miles de egresados constantemente, vos buscas Coderhouse o democratizando la educación, y probablemente tengas una fila de certificados uno abajo del otro, agradeciendo a su profesor, agradeciendo al tutor, agradeciendo a sus compañeros, agradeciendo a Coderhouse por la oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y Chévere. ese es el resultado más enriquecedor de que la gente te ama por lo Y, que vos y, estás haciendo. y en esa línea, John, si estás ahí, John Zuluaga, tiene una pregunta sobre Sí, PMF. A ver, dale. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? sí, te escucho perfecto, John. Ah, perfecto. Sí, puntualmente, o sea, evidentemente tú le das mucha importancia al market fit, ¿no? La Ujú. pregunta es, em, ¿cómo se dieron cuenta que tenían market fit más allá de que el cliente pues estaba dispuesto a pagar por lo que estaban haciendo? Porque estábamos desarrollando una propuesta que es muy requerida por personas que, bueno, lo vuelvo a reiterar, lo vuelvo a reiterar, pero me van a escuchar repetirlo varias veces. Eran personas que están en un mercado laboral muy competitivo, sobre todo en la Argentina, que está muy centrado principalmente en Buenos Aires, donde si vos no te actualizás, te quedás afuera muy rápido, sobre todo en el entorno muy tecnológico. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia, y bueno, tengo varias historias para compartir al respecto, pero yo fui a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, que en este caso es la FADU, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Diseño y Urbanismo, y yo estaba cursando en el 2009 y todo estaba centrado en diseño para imprenta. 2 años después de esa experiencia, o 3 años después de esa experiencia, yo estaba trabajando en una software factory donde no se pedía a nadie que sepa imprenta. Se pedía a todo el mundo que sean diseñadores de aplicaciones, de páginas web y cosas por el estilo. ¿A qué voy con esto? Que mucha gente ya estaba estudiando contenido que seguramente es muy enriquecedor y te ayuda un montón, pero no es para diseño web.
no es para diseño de interfaces, no es para diseño de productos, es para otro tipo de diseño, que puede complementar, pero todos esos diseñadores se tuvieron que hacer el curso, se tuvieron que reinventar haciendo cursos de UX, aprendiendo a utilizar, bueno, en ese momento era obviamente popular Illustrator, Photoshop y todas esas soluciones, hoy la mayoría usa Figma o Adobe o alguna cosa así. Pero esa necesidad era constante. Nos tocaba estudiantes de marketing que no sabían ni siquiera gestionar Facebook Ads, o no sabían gestionar Google Ads, y era crítico eso. O sea, la digitalización llegó y llegó muy rápido para toda nuestra generación, y creo que más o menos todos tenemos en esta sala aproximadamente entre 30 y 40 años, y todo ese segmento, que en ese momento tendrían veintitantos, lo sufrieron, porque se egresaron de una carrera universitaria que los preparó hasta ahí nomás. Los preparó para quizás conseguir su primer empleo, pero no mucho más. No para estar actualizado. Entonces vimos que esa oportunidad de generar este tipo de propuestas orientadas, bueno, marketing digital, diseño UX y programación, que fueron nuestros 3 pilares originales y eran nuestros 3 caballitos de batalla, eran absolutamente requeridos por el mercado. 100% requeridos por el mercado. Y siempre fueron un éxito. Así que no sé si respondí muy bien tu respuesta, John, pero podemos seguir indagando. ¿Sí? Sí, no, se entiende perfecto. O sea, lo que entiendo es que vieron una necesidad y a partir de ahí empezaron a crear, ¿no? Uh-huh. Listo, vale. Y tengo otra pregunta, pero Obvio. creo que esta es un poquito más puntual respecto a, no entendí si ustedes tienen publicado una herramienta o como un grupo de preguntas para hacer feedback respecto a iterar con el producto o con lo que tú Correcto. estás creando. ¿No? Sí. ¿Es así? Sí, 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 sí. Nosotros Ah, en ok. cada clase, imagínate que ahora terminamos esta meeting, que incluso nosotros damos los cursos a través de Zoom. Vos terminás esta meeting y en la misma plataforma te aparece un botón que dice valorar. Y en ese valorar se despliega un pop-up, y en ese pop-up nosotros utilizamos Typeform, pero se puede usar Google Forms, se puede usar cualquier cosa. Y en ese Typeform te pregunta directamente. Y eso está conectado a nuestro sistema, lo que hace que evaluemos todo ese feedback y lo procesemos para ir detectando, ¿no? Obviamente puede dejar comentarios, puede dejar tags, puede dejar las estrellitas o corazones o lo que sea, y de esa manera nosotros evaluamos la performance de la gente. Y vemos la salud del curso en general, ¿no? Así que sí, siempre con encuestas. Y más allá de estas encuestas, que son las periódicas, a veces tenemos como encuestas temporales, como diciendo, capaz que sacamos una nueva sección, o sacamos un nuevo producto, o un nuevo servicio, y siempre hay encuestas, siempre. Evaluamos, no vamos con el dedo viendo el viento a ver cómo sopla, evaluamos absolutamente todo. Si no es con mapas de calor, que también los tenemos, es con encuestas. Literalmente le preguntamos al usuario cuál es el problema. Así que, Ok. Listo, vale, muchas gracias. no, Nahuel, muchas gracias, John. Muchas gracias. Sí, listo, vale. Suerte. perfecto. Ángela Salinas, que bueno, dice que tiene problemas con el micrófono, tiene una pregunta referente a, para estar al pendiente del user experience, ¿qué CRM recomiendas o tal vez usar durante la etapa de validación o en sus inicios en donde tienes poco presupuesto? O sea, ¿qué CRM usas para evaluar y estar pendiente del UX? Del UX tenemos, bueno, al principio fuimos probando con varios. Para mí, por ahora, si bien nosotros probablemente migremos a otra solución, lo que puede ser gratis, PyDrive, para seguimiento de ventas, seguimiento de usuarios, está bien, o está muy bien, PyDrive es gigantesco, pero tiene una solución que es súper sencilla para empezar y está fantástico. De todas maneras, siempre recomiendo para el proceso de validación, hoy vayan a lo gratis. Cualquier herramienta que te diga gratis, dale para adelante. Para evaluación de estudiantes, nosotros utilizamos Typeform, que siempre fue pago, o tiene una cuota bastante alta, gratuita, se puede usar eso, nosotros ya obviamente lo pagamos por el volumen de respuesta que tenemos, pero iría por Google Forms y opcionalmente iría por Hotjar también. Hotjar tiene una propuesta gratuita que te permite poner surveys en la página, mapa de calor y alguna otra cosa más. Y si querés ir un poquito más allá, que no es una solución súper completa como la de Hotjar, a mí Hotjar me parece que está muy bien iterado, puedes utilizar Clarity de Microsoft. Y Clarity te permite hacer, sobre todo mapas de calor y mapas de clics y cosas por el estilo, que obviamente es interesante cuando vos sacas una landing al mercado, obviamente la tenés que medir desde el día 1, y por supuesto, a todo lo que vos creas que es conveniente medir con Analytics, no medís con Analytics. Tenés que tener un seguimiento, sobre todo si es un e-commerce, por obvias razones, ¿no? Buenísimo. No sé si
Y bueno, como ven hay otro Luis Delgado ahí, no soy yo, sino que compartí el link déjame silenciar ahí, listo. Entonces, Hernán de Hazlo Latam, ¿estás ahí? ¿Tienes una pregunta? Si quieres puedes hacerla. Hola, Hernán. Hola Luis, muchas gracias. Hola, Noel. Sí, mi pregunta está enfocada hacia digamos, ¿cuál fue la acción que mayor impacto tuvo dentro del desarrollo de producto que ustedes hayan visto? Evidentemente ustedes se preocupan un montón por la experiencia del usuario en iterar rápido y en responder a esas necesidades, pero me gustaría saber cuál es la acción que mayor impacto tuvo en el desarrollo del producto y que ustedes hayan dicho, identificamos realmente que esto fideliza al usuario, al cliente. Definitivamente, ya tiene una respuesta súper clara. Cuando salimos al online, queríamos que la experiencia sea distinta a la presencial. Y obviamente en ese listado de funcionalidades había un boceto de algo que hoy, si hay alguien de Coderhouse que ha cursado, o incluso si es profesor, hay algo que llamamos Top 10. Y Top 10 es nuestra propuesta de gamificación, que la tenemos desde aquel origen, intentamos iterarla un montón de veces y tiene muchas iteraciones ya. Y el Top 10 lo que hace es hacer que la experiencia no solo sea divertida, sino que además, bueno, obviamente hay una recompensa si vos quedás entre los mejores del curso, donde si vos evaluás, porque algo que teníamos problemas era que la gente no terminaba de evaluar constantemente porque no era obligatorio, con el top 10 es opcional, pero cada vez que lo valorás ganás un punto. Cada vez que asistís, ganás un punto. Cada vez que haces unos desafíos, ganás unos puntos. Y así sucesivamente fuimos haciéndolo cada vez más complejo, pero el top 10 tiene un engagement súper alto. Es nuestra propuesta. Hoy con el diario del lunes te puedo decir que es bastante básica, pero no hay nadie que me haya dicho que no se volvió adicto al top 10 porque quería los beneficios que aspirábamos a dar, ¿no? Dábamos 50% de, 50% de descuento en el próximo curso, dábamos, en ese momento teníamos mucho servicio de talento, hoy la propuesta está cambiando, pero durante muchos años la propuesta de talento se refería a asesorías de CV, asesorías en procesos de entrevistas y otro tipo de beneficios más que hacía que estar en el top 10 justificara el hecho de asistir a todas las clases, valorar todas las clases, entregar todos los desafíos y realmente llegar al proyecto final, entregarlo y tener una nota súper alta, que eso movía muchísimo la vara. Hoy sigue estando, no hay planes de erradicarlo para nada y creo que generó ese engagement que hizo que la propuesta también sea enriquecedora para todos. Hacer una competencia Muchas sana. gracias. No es que una competencia por aprender. Muchas gracias, Noel. Gracias a vos, gracias Hernán. Buenísimo. Adrián, tienes una pregunta ahí, ¿verdad? Si quieres puedes hacerla. Adrián. Sí, ¿qué tal? Quería aprovechar de preguntarle cuál fue la herramienta o la metodología que le ayudó más a hacer growth, sea algo orgánico, recomendaciones, ads, publicidad, Facebook, no sé. ¿Por dónde fue el mayor crecimiento? Y ahí la respuesta, yo lo puedo vincular más a producto, porque ahí es donde más me impacta, pero sin duda de Growth, el equipo de Growth, liderado por distintas personas, ha podido lograr significativas cosas, sobre todo cuando ya tenés guita. Cuando ya tenés guita y podés quemar, es más fácil. Pero mientras tanto, lo que hicimos fue invertir por lo menos en contenido, con muchísimo contenido. Obviamente vamos a caer en lo básico, pero lo necesitábamos tener. Podcasts, videos constantes, una publicación diaria de todo tipo de red social, estar totalmente presentes. Obviamente una fuerte presencia en LinkedIn, y hoy los resultados se dan. Coderhouse tiene más de 250.000 seguidores en LinkedIn y eso es un montón. Tener una propuesta en Instagram absolutamente superadora, con una calidad excelente, e invertir en eso. Invertir en las mejores cámaras, en los mejores equipos, y obviamente invertir en la mejor gente que pueda generar ese contenido a la velocidad que vos lo necesitas. Más allá de eso, obviamente los ads tienen que ser diferentes, tienen que ser únicos. Supimos tratar de tener una propuesta diferencial, con otros colores, con algo más vanguardista, para diferenciarnos de lo común, o lo que nosotros creíamos como común, y hacerlo diferente. ¿Qué es ser diferente? Y eso es algo que solamente la gente que estaba en esas áreas puede dilucidarlo. A mí jamás me hubiese ocurrido con el logo amarillo y el Coderhouse y plotear la calle, no, a mí no se me ocurrió nunca, pero sí gente que estaba preparada para ese desafío y pudo afrontarlo con absoluto éxito. Y obviamente muchas cosas no funcionaron y otras cosas funcionaron, y hoy por suerte tenemos un montón de tecnología atrás, gracias a la inteligencia artificial que permite iterar súper rápido sobre esas propuestas.
Obviamente, marketing de influencer, a nosotros también nos funcionó muchísimo, nos trajo un montón de leads, eso es súper importante, aunque a veces yo era muy escéptico, pero cuando ves los resultados y ves el resultado que puede ser un micro influencer compartiendo un código de descuento o haciendo una review, y la verdad que justifica la plata, ¿no? Ahí en ese lo justifica. E internamente, que es donde más puedo hablar, creo que hicimos un gran trabajo en setear los cimientos de lo que fue mapear, porque el Customer Journey iba cambiando naturalmente, mapear esas instancias que hoy ya las tengo súper claras, que son el awareness, obviamente, la base del funnel, donde el ad se encarga, y en el momento que contacta el www o el e-commerce, tenés el proceso de preinscripción. Cómo ve la información, cómo le hacemos entender que la persona entiende lo que está a punto de comprar, dónde está nuestra propuesta de valor, la inscripción, el momento post-inscripción, el momento pre-inicio de curso, el momento inicio de curso, post-inicio de curso, durante el curso, pre y fin del curso, fin de curso, post-fin de curso y un seguimiento final. Todos esos puntos tenés que poder tener una propuesta. No necesariamente tiene que ser diferencial, pero siempre tiene que haber una propuesta que invite al usuario a tomar alguna acción. En nuestro caso lo que hicimos fue tomar acciones para compartir. En su momento lo teníamos bastante presente, hoy hay algunas acciones que fueron desapareciendo, porque capaz no se compartían tanto, pero fue, por ejemplo, una vez que vos te escribís, vos podés compartir que te escribiste en Coderhouse, y ya venía una sugerencia de texto. Pero invitábamos al usuario a hacerlo. O sea, la idea estaba en el mail o en la propuesta cuando vos iniciabas. Luego teníamos, durante el curso, vos podías ir compartiendo distintas instancias del curso, como diciendo, llegué a la mitad del curso, pum, texto. Capaz no lo hacía, pero la idea estaba sembrada. O sea, ya lo tenías ahí. Y obviamente la que más funciona es cuando terminas el curso y obtenés el certificado, estén los botones ahí para compartir tu certificado en redes sociales. Y esté la acción, y no solo la acción, te enviamos un mail, te invitamos a dar una review en el Coderhouse de Google, ahí en Google Reviews, y todas esas ideas vos las tenés que ir sembrando, para que eventualmente la gente capaz no lo pensó y necesitaba ese último trigger para tomar acción, y es ahí donde crece exponencialmente, y bueno, obviamente no costó mucho hacerlo, pero sí la idea era como tener ese punto de contacto, como enviarle un mail o una notificación o felicitarlo o lo que sea, y esos puntos de contacto son importantes para hacer crecer el growth hacking exponencialmente. Y no involucra dinero, involucra tiempo de gente y ganas de pensar, bueno, dónde está el customer journey, cuáles son todos los puntos de contacto y aprovechar cada punto de contacto para, obviamente, promocionar tu propuesta de valor y promocionar que esa persona vuelva, ¿no? Y tener la delicadeza, porque la idea es que compre un segundo curso. Esto no es un pass, todavía no tenemos una membresía en producción, vos tenés que estar comprando un curso constantemente, ¿no? Y ese es el gran desafío, que la gente vuelva, que le guste y que vuelva. No sé si Adri quedó respondido. ¿Hay algo que te gustaría agregar? Súper claro, y estuve anotando algunas técnicas que te voy a robar, No, me así que parece te fantástico. O agradezco. sea, copiame todo y copiame los errores también, ¿eh? No solamente los éxitos. Y obviamente, lo aclaro para todas las recomendaciones que vayamos a compartir aquí, esto funcionó a mí, ¿eh? No significa que a nadie más le vaya a funcionar, ¿eh? Y a mí me funcionaron un montón de cosas que a otros negocios también le funcionaron. Siempre es con el librito de cada uno, pero invito realmente a que la experiencia de cursada en todas las etapas, incluso cuando la persona ya te dejó de cursar hace un mes, hola, ¿cómo te fue después del curso? Como siempre tener un pretexto para contactarse con otra persona y saber que vos estás ahí, para que cuando esa persona vuelva o tenga la necesidad, en nuestro caso de formarse, piense en Coderhouse primero. Y tenemos muchos esfuerzos para hacer eso, muchísimo. Hoy tenemos otras oportunidades, ¿no? Claramente, no sé, bueno, todos no están en Buenos Aires, pero Buenos Aires suele estar empapelado de Coderhouse por todo el corredor norte, suele estar en estas provincias de manera presencial o digital, o no por YouTube, por ejemplo, que sí estamos en YouTube. Y eso fue como probar cosas no convencionales, que eso gracias a Ezequiel Platini, que llevó adelante esa propuesta en aquel entonces, empezar a probar esa propuesta no convencional. Y fue empapelar la ciudad, estar en la radio, estar en la tele, y eso la verdad que abre el funnel un montón, un montón. Y eso siempre está bueno. Claramente no lo puedes medir, ¿no? No puedes saber cuánta gente vio tu papel
no sé, tu panfleto en la calle, pero hace que la awareness sea enorme, enorme, y derive tráfico constantemente, y que la gente cuando surja ese pensamiento de me voy a formar, Coderhouse sea la primera respuesta. A mí me parece súper interesante. Claramente no son iniciativas baratas, ¿eh? Empapelar la ciudad no cuesta 2 pesos, ¿no? Claro. Así que sí. Bacano, bacano eso. Bueno, Damián Doña, ¿estás ahí? ¿Tiene una pregunta? Sí, ¿qué tal, Nahuel? ¿Cómo te va? Dale. ¿cómo te va, Dami? Bien. Mi pregunta es, mencionaste que en un principio aportabas del lado técnico siempre Ujú. y te hago dos preguntas. Primero, ¿qué era, si te acordás cómo era que vos aportabas desde el lado técnico? No es tan sencillo. Y si tenías otro compañero, estabas vos solo. Y si estabas vos solo, ¿cómo atajabas toda esa demanda también, no? Muy bien, gracias, Dami. Bueno, tengo un poco de contexto. Con Dami entrenamos, hacemos CrossFit durante muchos años. Simplemente, gracias, Dami, por sumar. A vos. En ese momento, los primeros años fueron claramente, yo me sumé a este barco sabiendo que iba a trabajar un montón. Yo ya venía trabajando mucho, pero entrar a Coderhouse fue trabajar 12 horas por día, de lunes a lunes, durante mucho tiempo, sobre todo los primeros 5 años, y luego de la pandemia, bueno, durante la pandemia fue trabajar 16 horas por día. O sea, no bajó la intensidad, sino que se incrementó. Y sí, durante los primeros 5 años era el único desarrollador full time que había. Tuvimos algunos freelancers que iban y venían, pero la verdad que en nuestro caso, en ese particular, y esto es parte de mi librito, el compromiso era muy bajo. El freelancer, cuando las papas queman, en nuestro caso no estaba, porque está bien, cuando trabaja por hora, no tiene por qué estar ahí cuando las cosas fallen, así que absorbía todo eso, absorbía obviamente la demanda técnica, la demanda de producto, la demanda de soporte, porque el mail de IT@Corco lo respondía yo, y así fue durante muchos, muchos años. Y durante la pandemia también, respondía mail cuando la gente me insultaba o me bardeaba o pedía algún reclamo, yo lo respondía. Y así fue también cuando la gente venía a la oficina a tener algún reclamo o ser asesorada, ahí yo también vendía y respondía a consultas, decía todo eso, porque en ese momento, cuando te sumás a una startup o te sumás a un negocio muy inicial, no es un momento para decir que no. No es un negocio de nos, es un negocio de sís, o por lo menos en mi caso. Hay otros que dicen, no, tenés que estar súper enfocado, pero bueno, dentro del súper enfocado pasan cosas. Y esas cosas no las puedes omitir. Pues si se te ha prendido fuego, decís, no, ¿sabes qué? Son las 6 de la tarde, me quiero ir a mi casa. No, hay que dar continuidad, y la continuidad es súper importante. Así que era el momento de decir que sí a absolutamente todo, y fue absolutamente enriquecedora. Me llevó a límites que jamás hubiese podido explorar si no fuese por esos primeros 6 años. Luego, con el pasar del tiempo, vos vas contratando a gente que, en el mejor de los casos, sabe mucho más que uno, y conmigo la vara está súper baja, así que la mayoría de la gente que contratamos sabe un montón, y vas contratando especialistas. Yo obviamente no soy el mejor vendiendo, vendí durante muchos años, pero en el momento que podemos tener a alguien que venda full time, obviamente ya teníamos un equipo de vendedores, vende muchísimo mejor, hace mejor seguimiento, ya tienen un código de hablar que está sumamente estandarizado y sistematizado, que obviamente yo lo hacía como de improvisación, obviamente vendía, porque yo te puedo vender lo que sea, pero en ese momento era lo que había que hacer. Era lo que había que hacer y estoy súper orgulloso y fue una de las experiencias más enriquecedoras que tuve en mi vida, definitivamente. Sí, sí que sí. Pero con mucho estrés, ¿eh? Yo cuento todo lo feliz, pero créeme que estuve requemado, mucha terapia, lloré un montón durante mucho tiempo, la pasé súper mal, no fue muy divertido. Hay muchas cicatrices emocionales que me quedan hoy todavía y que sigo tratando de emparchar, ¿no? Hay momentos que no todo fue color de rosas, ¿eh? Trabajar durante tantas horas, durante tantos días, agota hasta el mejor soldado, ¿no? Y yo me considero alguien que incluso Dami, como me conoces, entrenaba un montón porque tenía que distraer la mente con algo porque después entraba en batalla y la batalla podía terminar a las 12 de la noche. No, fue muy duro, muy, muy duro. No es para cualquiera. Y no creo que yo no sobreviví, por ejemplo. En un momento me quemé por completo y tuve que delegar extremadamente todo porque no podía. Me había convertido en un cuello de botella nefasto para la organización. Hoy con el diario del lunes puedo contar que ya no soy el cuello de botella, pero en ese momento sí, era un cuello de botella y no me costaba mucho delegar y tuve muchos problemas con eso. No fue divertido, para nada. Pero fue un proceso de aprendizaje por el cual no solo tuve que pasar yo personalmente, sino que la organización se me ayudó un montón en
no, tenemos que contratar ya gente a lo loco, y por suerte contratar a alguien que tenga 10x más capacidades que yo para poder llevar adelante el equipo y yo aportar valor desde la trinchera, donde están los problemas de verdad, porque al final del día no me considero el mejor gerente, ni el mejor líder, ni mucho menos, pero sí creo que soy un muy buen soldado y estoy donde están los problemas y trato de resolver todos los problemas que pueda. Entonces, ayudo a toda la organización. De hecho, no formo parte casi de ningún equipo. Si bien tengo un equipo permanente, trato de estar donde están los problemas. Y es ahí donde aporto 10x más de valor. Así que sí. Bacán. Dami, ¿quedó satisfecha la pregunta? Sí, muy bien, gracias. Che. Muchas gracias, Dami, por sumarte. Buenísimo. Esta es la última pregunta, que es de Alejo García Bravo. Si estás ahí, como para hacerla, si no la leo. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? La verdad Hola, Vale. que es muy interesante escuchar tu punto de vista. Creo que es muy elocuente tu historia. La verdad te felicito, o sea, Gracias. por lo que escucho también es un crecimiento personal, tanto como de negocio, producto. Es muy interesante también esa parte. Yo más que nada quería entender un poco, bueno, eso fue una pregunta muy precisa porque estaba justo contando cómo usted obtiene el feedback, además de las encuestas. Me parece interesante quizás, y no sé si vos lo ves también de la misma forma, la parte de las meetings, si usted la tiene en Zoom, no son capaces de crear un nuevo data source de ahí y quizás procesarla para mejorar la experiencia del cliente. Eh, Puede ser. Zoom te da data y le puedes instalar unos plugins, eh, pero todavía creemos que, o sea, concentramos nosotros los data. No sé bien cómo responderte. O sea, claramente podemos mejorar la experiencia de Zoom. Sí, claramente. En un momento, al inicio de todo, lo único que no podíamos controlar es que la persona no tenga, que quizás se le corte internet. Pero lo otro, en un momento, le íbamos a enviar un micrófono y una cámara a todo el mundo, para que de alguna manera el profesor, cuando comparta, bueno, que prenda su cámara, que la idea es obviamente que el 100% de los profesores y tutores prendan su cámara, y luego el estudiante puede obviamente elegir, que lo que vean del otro lado sea obviamente en HD o 4K y que se escuche súper bien y que obviamente la posterior grabación tenga la mejor calidad, porque eso es lo importante. El producto final tiene que ser buenísimo. Pero esos feedback los podemos obtener directamente desde las encuestas que hacemos finalizada la dinámica. Sí creo que también la parte, si puedo indagar un poco más sobre cómo es la experiencia en vivo, sí fuimos implementando nuevas prácticas. Nosotros tuvimos un equipo de personas que obviamente sabían más de educación que todos los que estábamos en Coverhub, y pudieron darse cuenta rápido, no solo por el feedback del estudiante, porque nosotros también evaluamos al profesor, y el profesor y el estudio y los tutores pueden responder feedback. Incluso tuvimos durante muchos años una figura de coordinador que supervisaba todo esto. Y pudimos implementar desde Kahoots a encuestas dentro de las clases, a obviamente las break rooms. Para nosotros la funcionalidad de break rooms es clave para poder formar equipos y hacer sinergias entre los estudiantes. Y creo que eso fue iteraciones. Acá nada está escrito en piedra, nadie sabe nada, todo el mundo está dispuesto a aprender y hacer que la experiencia sea 11 estrellas. Y no sé si lo logramos, pero créeme que nos esforzamos todos los días para hacerlo. Y si incluso hay algún feedback que se va más allá de las valoraciones que nosotros hacemos y necesita contactarse, obviamente siempre hay un equipo de Customer Support para recibir ese feedback y bajarlo a producto, si es que a producto se le escapó, y ejecutar una solución, una propuesta que sea superadora incluso a lo que nos está sugiriendo. Perdón si no sé si fui muy claro. De hecho, estoy pensando sobre la respuesta y me parece que estuve divagando y puede ser porque ya es un poco tarde y estoy como estirando un poco la lengua. ¿Quedó respondida, Alejo, o me fui para cualquier lado? Claro, está bien. Sí, sí, genial. La verdad que es más que nada no sé, una pregunta que justo surgió, pero claro, se entiende perfectamente cómo manejan y cuál es el objetivo de eso, o sea, customer experience y Ujú. cómo lo tienen aceitado. Sí, sí, está perfecto. Muchas gracias. Ahí quiero indagar un poco más. Gracias, Alejo, por la pregunta. Mencioné 3 o 4 veces 11 estrellas, y el término 11 estrellas es una de las charlas que les recomiendo a todo el mundo. Hay una lecture que se dio en Stanford cuando YC tenía Startup School y hacían como lectures ahí,
y en un momento va el CEO de Airbnb, que se llama Brian Chesky. Brian Chesky, y él menciona el concepto de 11 estrellas, y ahí más o menos lo hilo un poco. Esa es la primera vez que yo vi ese término, pero después él tiene un video donde explica todo esto, y explica con ejemplos de cómo sería una experiencia Airbnb, no de 3, no de 5, no de 10, de 11 estrellas. ¿Cómo puede ser allá, más allá de eso? Y nosotros hicimos un montón de ejercicios relacionados a eso. Obviamente acá en la oficina, cuando teníamos retiros, íbamos a campos o a donde sea para pensar afuera de la caja cómo podemos hacer que ese servicio de 11 estrellas sea increíblemente superador y de esa manera, ofrecerle o estirar nuestra línea de pensamiento más allá y decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar eso? Y creo que es una pregunta que debería estar siempre constante. Siempre que hay un punto de dolor, hay siempre una oportunidad para que esa persona reduzca su fricción, tenga mayor oportunidad de engagement y que la experiencia al final del día tiene que ser muy buena. Y muy buena es igual a 11 estrellas. No sé si lo vamos a lograr algún día, pero esa estrella tiene que estar ahí. Así que sí, ahí gracias, ahí compartió Nico. Muchas gracias por compartirlo. Buenísimo. Hay un par de preguntas más. Sí, o sea, son unos comentarios y bueno, excelente sesión, todos felices. Había una última, bueno, sí, que para esa potencia de tu emprendimiento, recibiste capital semilla y quizás, o sea, sí, pero cuéntanos un poco, o sea, pasaron por dos Totalmente. aceleradoras, o no sé, o más, Bien. no sé, y de ahí la ronda que están en Series, por levantar Series B, asumo, así que cuéntanos. Exactamente. Bien, claramente nuestro año estrella, el mejor año que en aquel entonces tuvimos, porque fue un crecimiento absolutamente exponencial y el traction era innegable, fue el año de la pandemia. El 2020 para nosotros fue el mejor año, bueno, fue comparado con otro, o sea, ese año facturamos casi 2 o 3 veces más que todos los anteriores años. Como estamos hablando de ese nivel de crecimiento. Y Chris estaba súper obsesionado con entrar a YC. Claramente estábamos todos en esa movida porque era absolutamente contagioso. Y decimos, bueno, tenemos que entrar a YC, tenemos que entrar a YC porque eso, al final del día, y ya con el diario del lunes, te valida como marca. Pasaste por alguien que confía en vos, que te evaluó y dijo, esta empresa está ok. Para eso está buenísimo. Pero no solo YC, yo digo 500 Startups, Techstars, el que sea, porque te valida como startup. Además de que recibí dinero, claramente, ¿no? Y para aquel entonces, obviamente, el dinero que recibimos, porque bueno, la historia claramente, quedamos en YC y fue una noche espectacular y picheamos y fue algo súper increíble, porque ya habíamos picheado otras 3 veces más y nos había ido bien. Y esa noche fue, obviamente la recordaré por siempre, porque fue una de las grandes experiencias de mi vida. Y porque estábamos súper empoderados. Habíamos practicado un montón. Si bien mi inglés no era muy bueno, por suerte al final, antes de pichear, pedían por favor que pichee uno solo, porque, bueno, en ese momento éramos Chris y yo solamente, y el video lo grabamos los dos, pero él hablaba, porque Chris tiene un mejor inglés que el mío, pero también pedían que por favor, sugerían que no hablen dos. ¿Por qué? Porque se suelen pisar. No, te toca esto a mí, porque te van a preguntar, y las preguntas son así, son rapidísimas, vos tenés que estar ahí al filón y no querés pisarte con otra persona, porque es desprolijo, no queda bien. Entonces, Chris, que tiene un mejor inglés que el mío, en aquel entonces al menos, pudo responder todas las preguntas con absoluta credibilidad, porque hasta ese momento te acaban de conocer, o sea, vos presentaste un video y un deck y nada más, y de repente estás frente a 3 personas, 2 de las cuales te van a hacer preguntas y una va a mirar, y pudo responder todas las preguntas que nos hicieron, y 2 horas después de un largo día dedicado solamente a eso, nos dijeron, están dentro de YC. Y eso fue una noche que jamás olvidaré, que fue absolutamente enriquecedora, y ahí comenzó el proceso de YC. Y el proceso de YC fue obviamente más enriquecedora todavía, porque obviamente las capacitaciones, obviamente por el seguimiento que el partner tuvo para con nosotros, y también nos ayudó, gracias al partner que tuvimos, que nos dijo, ustedes no están preparados para el Demo Day, ustedes están preparados para una serie A. O sea, el Demo Day les quedó re chico. Claramente, para cuando ingresó el dinero de YC, nosotros ya facturábamos 4 veces más, y no es que nos movió la vara, simplemente fue como un fondo de reserva, y entró a las arcas de Cover para pagar sueldos, para crecer y lo que sea, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos como un año, y para 2021, esto fue casi a fines de 2020, ¿no? Para el batch de verano 2020, 2021. Creo que es, bueno, para el verano, para esa época.
Y para el 2021 empezamos a preparar todo el due diligence para ir a buscar un fondo que de Series A. Y pichamos contra varios, muchos todavía creían que éramos un pandemic effect, que en el momento que vuelva la presencialidad, todo este kiosco se termina. Obviamente, bueno, ya tengo el diario del lunes, puedo decir que no se terminó, sino que siguió creciendo, pero en ese momento era muy difícil, porque había muchos negocios pandemic effect. Había muchos negocios que habían crecido exponencialmente gracias a la pandemia y que eventualmente, bueno, capaz se bajaba la venta o se fundía, ¿no? Todos fuimos testigos del auge y caída de muchas cosas así, ¿no? Y muchos fondos dijeron que no. En el proceso que lo lideró Chris, todo eso, porque yo estaba muy metido en la operación, atendiendo todos los problemas que teníamos, Chris se empezó a hacer del portfolio de inversores que empezaron a invertir en modelo SAFE para validarte como marca. No solo YC, sino todos estos inversores, que de hecho les invito a que vean la página de nosotros, que hay un montón de inversores súper famosos, desde David Vélez de Nubank hasta el CEO de Vercel, hasta otros que están súper conocidos. Y eso lo validó como marca. Y cuando pichamos contra Monagis, que nos estuvimos preparando bastante, yo lo hice desde el cuarto de mi casa. Conocimos al CEO, que el CEO hablaba perfecto español, junto con una partner, y picheamos, nos conoció, y les encantó lo que hacíamos, les encantó nuestra misión, creo que les gustamos como founders, y a las pocas semanas nos pusieron 13,5 millones de dólares en el banco, liderado por Monagis, pero también por Rich Capital. Rich Capital puso 1,5 millones. Rich Capital, para lo que sepan, invierte solamente en educación, o su 90% del portfolio es educación. Monagis tiene un portfolio más diversificado, de hecho invierte en Frugana, y Luis forma parte de Frugana. Y fue como un granito, fue como un gran granito. Pero también vino una gran responsabilidad, y esa responsabilidad era todo muy lindo con Argentina, pero tienen que demostrar que el negocio funciona en otro país. Y ahí comenzó la etapa 2020 y medio, 2021 y 2022 de hacer crecer la operación en otro país. Hoy todavía Argentina sigue siendo nuestro principal mercado, porque estamos muy bien posicionados gracias a la suerte y al destino y al esfuerzo de muchas personas. Pero sí que necesitamos hacer crecer nuestra propuesta, obviamente en Brasil, porque el fondo es brasilero y estamos como comprometidos con eso. Y durante el año pasado tuvimos una operación que fue creciendo en Brasil. Chris, la semana que viene, ya se va a ir a vivir a Brasil permanentemente. También hicimos crecer la operación en México y en el resto de países de Latinoamérica, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela, fueron creciendo en sus niveles proporcionales de población, naturalmente, ¿no? No podemos pretender el mismo crecimiento en Brasil que en Chile, pero sí de alguna manera fue creciendo y hoy, como mencionaba al principio de la charla, podemos darnos el lujo de que en todo el año pasado, que fue nuestro mejor año, en septiembre solamente fue el mejor mes, donde pasamos de esos 500 estudiantes en agosto de 2019 a 60.000 y pico, un poco más de 60.000 en un solo mes. Y eso es un crecimiento absolutamente enriquecedor para todos, sino que también dio como resultado que al finalizar el año se egresaron más de 160.000 personas en toda Latinoamérica, incluido naturalmente Brasil. Y esperamos este año superar la barrera de 200.000, va a ser muy difícil, necesitamos que nuestra presencia en los distintos mercados de Latinoamérica prosperen, y eso no es fácil, pero bueno, creemos que tenemos el mejor talento que podemos conseguir y que seguiremos contratando al mejor talento que esté dispuesto a hacer crecer la operación y que crea en nuestra misión y que crea que el futuro de Latinoamérica es reinventarse, y bueno, es parte de lo que hablo, y eventualmente, en el mejor de los casos, para el 2025, poder haber reinventado en un solo año a 500.000 personas, y sería absolutamente enriquecedor llegar a llegar a ese número, que es, bueno, sería espectacular, honestamente sería espectacular. ¿Levantaremos una serie B? Puede que sí, puede que no. La verdad que no es que necesitamos el dinero, el negocio es totalmente rentable, y sería ideal porque claramente tener una operación en otros países demanda una inyección de capital, demanda una inyección en marketing, de publicidad, para hacer conocer nuestra propuesta, y eso no es económico. No es económico acá, no es económico en ningún lugar. Así que sí. Ahí Andrés, Luis nos pregunta, si pudiera volver a comenzar en esta época, ¿cuál sería el camino que escogería?
súper claro. De hecho, es algo de lo que asesoro a muchos emprendedores que están en fases muy iniciales. Invertiría muy poco en desarrollo custom, invertiría mucho en no code y hoy, obviamente, con GPT, ¿no? Trataría de ir a validar la idea del negocio con montado soluciones. Por ejemplo, nuestro e-commerce está migrándose a Shopify progresivamente. Ya tenemos abiertos algunos países, no el fuerte, pero estamos haciendo pequeñas pruebas. Y la verdad que la solidez que te ofrecen este tipo de soluciones, no code, que puede ser Shopify, como puede ser otro, y todo el intermedio, que tanto para generación de landings con Webflow o lo que sea, agilizan muchísimo. Y a mí, tener esa tecnología a mi disposición en aquel entonces, nos hubiese hecho un poquito más ágiles. No hubiésemos destinado tanto tipo de desarrollo que quitaba mucho tiempo en generar soluciones que no tienen un impacto real en el producto. O sea, la gente viene a aprender. Tenemos que haber destinado más esfuerzos en eso y no en tener una landing super pro que podríamos haber hecho en Webflow. Pero bueno, hoy el diario del lunes es completamente distinto a mi diario del lunes del 2017, ¿no? Naturalmente, donde había que hacer todo hecho a mano, todo custom y bueno, y cosas por el estilo. Buenísimo. Sí. Luis, Buenísimo. vos preguntaste también. ¿Recuerdas exactamente quiénes fueron y cómo llegaron tus primeros 3 clientes? No soy yo, pero bueno, dale, respóndale. Sí. Dale, esa claramente no la puedo contar yo porque no estuve en ese primer entonces, pero sí la historia de Chris es, había una landing en WordPress y dejaban su mail y como no había ni pasarela de pago, no había nada, estamos hablando de algo totalmente hardcodeado en WordPress. Chris lo llamaba y Pablo también y estaban ahí constantemente y eran súper insistentes porque eso era el modelo de ventas que en ese entonces le salió naturalmente para conseguir a esas 3 personas. Y realmente ofrecerles una solución o ofrecerles una propuesta que sea absolutamente superadora. Y bueno, creo que ese MVP, esa primera comisión, esa comisión 1, les habrá enriquecido muchísimo el aprendizaje y han aprendido un montón. Yo me sumé claramente ya cuando la comisión era creo que la 6 o 7 o 8, no, ya había pasado bastante. Pero sí, lo que sí te puedo decir, bueno, claramente con el online era recapacitar a la gente, convencerlos de que, convencerlos no, como convencerlos de, bueno, que la propuesta online era mejor que la presencial y bueno, todo eso fue un trabajo de rebranding, reinventarse, de pivotear en todos los aspectos y bueno, no digo que fue fácil, tuvimos que enseñar un montón de cosas que no eran tan obvias en aquel entonces. Buenísimo. Creo que No sé qué es más, ¿qué no? la de Matías y ahí cerramos, que ya se nos... Dale. Debe ser tus 11 de la Igual- noche o cercano, así que... No, son las 10:20, no hay Bueno, problema. dale. De todas maneras, hago el asterisco. Si alguien me quiere contactar después por LinkedIn por alguna Eso. pregunta, obviamente mi LinkedIn está abierto. Ayudo a un montón de emprendedores, pueden entrar a mi página y agendamos una reunión, no hay ningún problema. Buenísimo. Lo que dice Matías nos Matías... pregunta, Está ahí, ¿cuál creo. es el siguiente paso para seguir escalando? Y bueno, ahí lo voy a decir con total franqueza. El modelo que nosotros tenemos es un negocio de volumen, cuidando los precios, tratando de llegar al mayor mercado posible. Y hoy tenemos que poder hacer que la operación de Brasil y México crezcan. Ahí va a estar nuestro gran diferencial, porque es una cuestión naturalmente de volumen. México y Brasil tienen tanta población como todo el resto de Latinoamérica, literalmente. Son mercados enormes. De hecho, Luis puede decir lo mismo de Frugana, que conquistando México y Brasil como principales clientes, podés realmente llevar adelante cualquier tipo de organización. Y bueno, ahí está. Erwin, mandame un mensajito, ahí vi tu mensaje privado, mandame un mensajito por LinkedIn y hablamos. Y no sé si hay alguien más. En verdad, contáctenlo, bla, bla. Pueden seguir a Nahuel, gracias, Luis. Listo. Eso es... Espero que les haya gustado. No sé si Luis vas a enviar una encuesta de satisfacción, pero me encantaría, ¿Sí? así como yo soy obsesivo de las encuestas, si nos pueden dejar feedback, sería buenísimo, tanto a Luis, no sé si Luis vas a enviar una encuesta o no importa, y si me lo pueden hacer también saber en la publicación que vamos a hacer, porque seguramente Luis vas a hacer una publicación hablando de este episodio de Startup Mindset. Déjenos saber, háganos saber que aportamos valor, que estuvo bueno y bueno, que la haya sido enriquecedor para todos y que todos los que participaron, que no sé si llevamos casi 30, me parece, llevamos Sí. bastante bien, ¿eh? Sí, fueron como 30. Bueno, no está mal para un par de días de convocatoria, pero bueno. Genial. Bueno. Oye, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio, a todos ustedes por compartir. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio, ¿no? Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, que sigan muy Chao. bien.
Cuídense. Nahuel, Hasta gracias, Luis. luego. Muchas Gracias, Noel. Gracias, Luis. Chao. Chao.